en el consultorio muchas veces y ustedes me entienden, ¿verdad? Si es que viene de lejos, son gente de la campaña, por ejemplo, gente que viajó todo el día, vino a ver, había uno que vino de Carona, que ni comió bien, ¿verdad? Entonces decirle, no, mi horario ya terminó y no te voy a atender, inhumano, ¿verdad? Entonces, algunas veces me voy a atrasar así, pero la doctora Alicia me va a salvar siempre. Si Dios quiere. Bueno, esas son las concesiones que algunas veces tenemos que hacer. En absceso pulmonar nos quedamos, ¿verdad? Y estuvimos hablando ya, viendo un poquito. Acá nos quedamos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, como estábamos diciendo ayer, chicos, ¿cómo podemos definir al absceso pulmonar? Se define al absceso pulmonar como un área bien localizada de supuración y cavitación en el pulmón, que es mayor de 2 centímetros, esa es una característica importante, y que tiene paredes propias. Además de eso, también tiene lo que se llama nivel hidroaéreo en comunicación con el bronquio. Y habíamos explicado ayer, ¿verdad?, lo del nivel hidroaéreo. ¿Sí? El nivel hidroaéreo, ¿qué era? Es la línea divisoria entre el aire y lo que es el líquido. ¿Sí? ¿Dónde se ve eso? Normalmente se ve en cavitaciones o en espacios donde hay aire y líquido. Y siempre el líquido va a estar en la parte inferior. ¿Por qué? Porque por el peso que tiene el líquido, ¿verdad? La presión hidrostática se llama eso. El efecto de la gravedad, ¿verdad?, sobre el líquido siempre va a tener en la parte de abajo y el aire va a quedar en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, en el absceso pulmonar, ¿por qué hay nivel hidroaéreo en el absceso pulmonar? Imagínense ustedes una parte del pulmón, del parénquima pulmonar, con una bruta de una infección, mucha infección, ¿verdad? Y que empieza a formar una cavitación, un buraco, ¿sí? ¿Por qué ese buraco? Es porque el tejido de ese lugar se está necrosando, ¿sí? Entonces, al necrosarse el tejido, ese se va a acumular pus ahí, detritos celulares, líquido exudado, fibrina, ¿verdad? Gérmenes. Entonces, ¿qué pasa con esa cavidad? ¿Qué pasa con esa caverna que está ahí? ¿Qué pasa con esa caverna? Se llena de pus, ¿verdad? Si esa caverna no tiene ningún lugar por donde salir esa secreción, esa caverna va a ir creciendo y siempre va a estar llena de material purulento, ¿verdad? Pero si esa caverna crece y justo un bronquio viene, ¿verdad? Un bronquio, encuentra un bronquio permeable, un bronquio está abierto ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Parte de ese catarro va a poder salir por el bronquio y el paciente va a ir expectorando eso. Y a medida que sale el catarro, también va a entrar, se va a acumular aire en ese lugar. Por eso vamos a tener el nivel hidroaéreo. Abajo va a haber catarro y arriba va a haber aire. ¿Se entiende? Sí. No, el bronquio en ese caso está comunicado con el exterior. O sea, el exterior donde es boca, carrar, expectorar, ¿entendés? Si es que ese absceso pulmonar está en como tiene un bronquio y se comunica con la pleura, ¿verdad? Entonces también parte de esa secreción con los gérmenes va a pasar a la pleura y puede inflamar también a la pleura y eventualmente formar un empiema, ¿sí?
Pero la explicación del por qué hay aire en la cavitación es que esa parte de ese catarro salió para afuera de nuestro cuerpo y por ese bronquio entró aire. Entonces queda así el nivel hidroaéreo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo definimos al absceso pulmonar? Es la necrosis del parénquima pulmonar causada por una infección microbiana, ¿verdad? Por bacterias. Es una colección consiguiente de una zona necrótica del parénquima pulmonar, generalmente de causa infecciosa mayor de 2 centímetros de diámetro, ¿sí? Y eso es lo que yo le repito. Absceso pulmonar, paredes propias, normalmente es único, ¿sí? Y siempre tiene que tener más de 2 centímetros, ¿sí? Tiene que tener más de 2 centímetros. Hay que diferenciarla de la neumonía necrotizante, como estábamos diciendo ayer. Hay algunos actores que, por ejemplo, ven un absceso pulmonar mayor de 2 centímetros y alrededor ven pequeños abscesos también, pequeños locales de cavitación, y a eso le llaman neumonía necrotizante o gangrena de pulmón. Eso no es una neumonía necrotizante, es solamente un absceso pulmonar que está creciendo, ¿sí? Que probablemente infectó a las partes que están alrededor y ya está aumentando de tamaño, y cuando va a llegar un momento en que va a confluir y van a juntarse todo en uno. El absceso normalmente es una lesión única, mayor de 2 centímetros. En cambio, cuando las cavidades son múltiples, cuando son muchas las cavidades, son menores de 2 centímetros, principalmente menos de 1 centímetro, entonces podemos decir que es una neumonía necrotizante. Este material purulento habitualmente se encuentra salida a través del árbol bronquial, por lo que se origina una cavidad y un nivel hidroaéreo en su interior visible con la radiografía de tórax, como estábamos diciendo. Acá vemos, esto sería un absceso, ¿sí? Miren un poco cómo acá hay es un esbozo de una pared propia, ¿verdad? ¿Sí? Esto que ustedes están viendo acá, ¿ven? Acá, esto sería colección purulenta y todo esto es aire. ¿Sí? Es grande, es el absceso. Es grande. Acá incluso nosotros podemos ver que este absceso parece que está otra vez cavitado. Parece que hay otra vez pequeños espacios adentro con nivel otra vez. Acá hay un nivel, ¿sí? Pero esto es lo que está en nuestro gráfico. Es un absceso bien grande con paredes bien delimitadas. Y acá hay un nivel hidroaéreo. Y este es el nivel. Este es la frontera entre el aire y entre el catarro. Acá podemos ver una muestra de anatomía patológica, ¿verdad? Mostrando realmente lo que es un absceso pulmonar nogento legalmente. Grande, mayor de 2 centímetros. ¿Cómo podemos clasificar a los abscesos pulmonares? Podemos clasificarlas según el tiempo de evolución, según condiciones asociadas o según el patógeno responsable, ¿sí? Según el tiempo de evolución, estamos hablando según el tiempo que la persona está teniendo esa patología o según el tiempo que pasó desde que se inició esa patología, ¿sí? Podemos decir que es un absceso pulmonar agudo cuando tiene menos de 6 semanas de evolución, ¿sí? Podemos decir que es crónico cuando tiene más de 6 semanas, ¿tá? También podemos clasificarlo según las condiciones asociadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son las condiciones asociadas? Enfermedades que el paciente ya tenía anteriormente,
principalmente enfermedades pulmonares. Entonces, si es un absceso primario, estamos hablando de una persona que hizo un absceso pulmonar, pero antes era previamente sano. El paciente no tenía ninguna enfermedad importante, no tenía ninguna enfermedad respiratoria, nada. ¿Sí? Entonces, y el secundario, ¿a qué llamamos? A los pacientes, por ejemplo, que ya tenían cáncer e hicieron un absceso pulmonar. Personas que tenían VIH, se trasplantaron, hicieron un absceso pulmonar. ¿Sí? Personas que ya tenían una infección generalizada, una sepsis o una infección afuera del pulmón, por ejemplo, una peritonitis, por ejemplo. Y después, posteriormente, hacen también un absceso de pulmón. O sea que el secundario nos está hablando de abscesos pulmonares que son consecuencia de otras enfermedades o relacionados con otras enfermedades. Y el primario es en los pacientes que no tienen patología previa. ¿Sí? Son pacientes sanos que por algún motivo hacen una neumonía o broncoaspiraron y empieza un absceso pulmonar en ellos. ¿Se entiende? Y según el patógeno responsable, ahí en ese punto estamos hablando si son aerobios, anaerobios, ¿verdad? Si es un absceso mixto formado por aerobios y anaerobios, ¿sí? La fisiopatología. ¿Qué podemos decir de la fisiopatología? Estos abscesos surgen como una complicación de la neumonía por aspiración, ¿sí? Y son causadas por especies principalmente de anaerobios. Acuérdense eso, de anaerobios que están normalmente presentes en las bocas, en las grietas de la gingiva, ¿sí? Pacientes predispuestos a broncoaspiración, por ejemplo, los drogadictos, los alcohólicos, los pacientes que pasaron por una anestesia general, los pacientes que tienen algún tipo de disfagia, de dificultad para tragar, o pacientes con enfermedad periodontal o gingivitis, una boca muy sucia, muy infectada, ¿sí? Con alta carga microbiana, y también los trastornos de los mecanismos inmunes, ¿verdad? Los pacientes que tienen algún trastorno de la inmunidad. Ellos son muy susceptibles a hacer este tipo de problema que es el absceso pulmonar. La presencia de necrosis de tejido o mala perfusión, en el ejemplo del cáncer de pulmón, de un cuerpo extraño, o incluso de las bronquiectasias, facilita la proliferación de bacterias anaerobias. O sea que estos cuadros de carcinoma, o sea que de cáncer de pulmón, un cuerpo extraño, ¿sí? O bronquiectasias, estos son tres cuadros que facilitarían también muchísimo la proliferación de las bacterias anaerobias y la formación de abscesos pulmonares. Y cuando nosotros hablamos de la patogenia, de la formación del absceso, ¿cómo surge el absceso? El absceso, la persona broncoaspira y después enseguida, ya en una hora ya hay una cavitación. No, ¿sí? Primero, después que la persona broncoaspiró, ¿sí? Primero tiene que haber una neumonía. Primero tiene que existir una condensación, una neumonía, así como la neumonía que ustedes ya conocen, las neumonías comunes, por así decir, pero después de 7 a 14 días, esa neumonía, un punto de esa neumonía se va a necrosar y va a empezar la cavitación. Y en esa cavitación se va a ir acumulando la secreción purulenta y nace así entonces el absceso pulmonar. Esta necrosis resulta en un absceso pulmonar o también en un empiema, y este último puede ser debido a una fístula broncopleural o extensión directa de la infección hacia el espacio pleural, así como dijo el compañero hace rato. ¿Sí? Esta neumonía y este absceso pulmonar
si es que tiene alguna comunicación, ya sea un bronquio que comunique el tumor con la pleura, o el absceso está demasiado cerca de la pleura entonces se puede también infectar con los mismos gérmenes y puede empezar a inflamarse y a producir secreción purulenta, produciendo lo que se llama empiema. ¿Sí? Existe también una patología cardíaca que se llama endocarditis de la válvula tricúspide, ¿sí? Por lo general por Staphylo aureus. Esa endocarditis de la válvula tricúspide también va a causar típicamente émbolos sépticos que se van a distribuir en ambos pulmones. Pasa con la válvula tricúspide. La válvula tricúspide se va abriendo y va mandando sangre a los pulmones. ¿Sí? Así. Pero en algunas veces vienen y sobre estas válvulas vienen y se alojan bacterias. Esas bacterias empiezan a formar unas estructuras llamadas vegetaciones, se van alojando ahí muchísimas bacterias y entonces cada vez que la válvula se abre o se cierra, ¿verdad? Cada vez que se mueve, esto se puede romper, producir microémbolos de bacterias y ya que la sangre está pasando por ahí, entonces esos gérmenes aprovecharían esa sangre y llegarían a los pulmones y habría la posibilidad de producir estos abscesos pulmonares. Del mismo modo, supuraciones abdominales, tromboflebitis, osteomielitis, los abortos sépticos y los catéteres intravenosos contaminados también podrían hacer que lleguen a los pulmones gérmenes principalmente anaerobios. ¿Y cómo se explica la patogenia? ¿Verdad? La patogenia se explica, ese hecho de que los gérmenes pueden llegar a los pulmones y producir este absceso pulmonar, se explica por tres mecanismos. ¿Sí? Por tres mecanismos. El primer mecanismo sería la aspiración masiva de contenido orofaríngeo. ¿Sí? Una persona que tiene mucha carga bacteriana en la boca, un ancianito o alguien que está encamado, que no se le limpia bien la boca, ¿sí? Que tiene los dientes podridos, dientes en mal estado. Entonces, este señor puede tener un trastorno de la deglución, ¿sí? Y puede broncoaspirar esa secreción contaminada de la boca hacia los pulmones, ¿sí? Ese es uno de los mecanismos que puede producir el absceso pulmonar. Acuérdense que la boca en las secreciones orofaringeas nosotros tenemos aproximadamente 10 millones de unidades formadoras de colonias de bacterias por cada ml. Entonces, y se necesita solamente 0,1 ml, el 10% de ese, para infectar al parénquima. ¿Sí? 0,1 ml de saliva con bacteria nomás se necesita para infectar el parénquima pulmonar y producir eventualmente un absceso de pulmón. El otro mecanismo que puede producir un absceso pulmonar también son aquellas microaspiraciones fisiológicas nocturnas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho ayer en la clase que normalmente nosotros microaspiramos durante la noche, pero nuestro cuerpo está tan bien preparado que nuestro cuerpo elimina aquello que nosotros broncoaspiramos? ¿Sí? En este caso, aquellos pacientes que tienen problemas periodontales, ¿sí? Que tienen muchas bacterias, durante la noche podrían producir esa microaspiración, ¿sí? Y eso causaría el absceso pulmonar. El tercer mecanismo, los
microaspiraciones fisiológicas en pacientes con enfermedad pulmonar subyacente, ¿sí? O sea que una persona que ya tiene, por ejemplo, cáncer de pulmón o tiene un cuerpo extraño ahí que nunca consiguieron quitar, y a la noche empieza a hacer microaspiraciones. Entonces esas microaspiraciones, ayudadas por ese cuerpo extraño, por esa neoplasia, van a hacer que se forme un absceso pulmonar. ¿Está bien? Y la etiología respecto a gérmenes. ¿Qué podemos decir de la etiología? Generalmente es polimicrobiana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir polimicrobiana? Que hay muchos gérmenes que pueden ser aerobios, anaerobios, ¿sí? Entonces, gran positivo, gran negativo, de todo puede ser. El lugar donde teóricamente más habrían gérmenes es justamente en los surcos gingivales, ¿sí? Entonces, podemos decir que, entonces, en la etiología, la principal etiología del absceso pulmonar es o son los anaerobios. Eso es lo principal. Pero puede estar mezclado con aerobios, ¿sí? Entre los anaerobios, el principal es el Peptostreptococcus, ¿sí? Y entre los aerobios, el principal sería el Staphylococcus aureus, el encargado de hacer estos abscesos. ¿Y cuáles serían las manifestaciones clínicas de estos pacientes, de los pacientes que hacen abscesos pulmonares? Prof, do anaeróbio, qual que é mais prevalente? Anaerobio, Peptostreptococcus. Acá está. Peptostreptococcus. Y el aerobio es Staphylo aureus. Entonces, como decíamos, referente a las manifestaciones clínicas, ¿sí? Todo va a depender del estado del paciente, ¿sí? De los factores predisponentes, como se dice, ¿verdad? De todo lo que el paciente ya tiene. Si es inmunodeprimido, si tiene algún daño neurológico que le impide deglutir bien, si tiene alguna alteración de la conciencia, si los familiares o si el paciente se lava bien la boca siempre, ¿sí? Todo va a depender de eso. El proceso del absceso pulmonar es un proceso agudo similar a una neumonía bacteriana común que nosotros estábamos diciendo hace rato, ¿sí? Con una clínica más solapada, puede haber una clínica más solapada. ¿Qué quiere decir solapado? Más leve, ¿sí? O con semanas o incluso meses de afectación, y el paciente en esos meses puede demostrar astenia, anorexia, fiebre, expectoración purulenta, ¿verdad? Lo que se sabe muy bien también es que a partir del 7º al 14 día, al 14º día que empezó la infección, que empezó aquella neumonía, va a empezar, el parénquima pulmonar va a empezar a sufrir una cavitación. Se va a empezar a formar la caverna. Cuando el material expectorado es de mal olor, alrededor del 50% de los casos, ¿sí? Suele asociarse a una infección por anaerobios. Pero la ausencia de ese olor, de mal olor, no hay que descartar la presencia de anaerobios. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que como causa de microbios formadores de absceso pulmonar pueden ser aerobios, anaerobios o puede ser mixto, pueden ser los dos, ¿sí? Entonces, pero cuando huele muy mal la secreción purulenta o en cualquier situación que ustedes estén que una herida, por ejemplo, huele demasiado mal, entonces eso es probablemente por anaerobios. Puede haber también expectoración hemoptoica, hasta el 25% de los casos, y dolor pleurítico en cerca de la mitad de los pacientes. ¿Por qué hay una expectoración hemoptoica? Porque con el crecimiento de esa caverna, al crecer pudo afectar
algún vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo se rompe y entonces empieza a sangrar en la caverna. Y cuando expectoramos, sale parte del catarro de la caverna y sale también la sangre. ¿Sí? Por eso es una expectoración hemoptoica. Y el dolor pleurítico, ¿verdad?, que se presenta en cerca de la mitad de los casos, es justamente por lo que habíamos dicho de la posibilidad de la afectación de la pleura, ¿sí? De la afección, de la infestación de la pleura por los gérmenes. ¿Qué vamos a ver en una imagen? ¿Qué vamos a ver en las imágenes de un absceso pulmonar? Vamos a ver un infiltrado parenquimatoso con una cavidad de paredes gruesas, con un nivel hidroaéreo y con un diámetro superior a 2 centímetros. Esa es una cavitación. Miren un poco. Esto puede ser una cavitación. Paredes propias, nivel hidroaéreo. ¿Sí? Entonces, en la radiografía se puede ver el absceso pulmonar, ¿sí? Se puede ver que tiene paredes gruesas, se puede ver que hay pus y que hay aire. Siempre tiene que ser mayor de 2 centímetros. ¿Dónde se localiza? Se localiza sobre todo en los segmentos posteriores de ambos lóbulos superiores. O sea que en la parte de atrás del lóbulo superior. Y también en los segmentos superiores de ambos lóbulos inferiores. O sea que en la parte superior, en la parte alta de los lóbulos inferiores. Afectando más frecuentemente al pulmón derecho. Eso es lo más común. ¿Sí? Si la lesión se localiza en segmentos anteriores, estamos obligados a considerar la existencia de otras enfermedades como neoplasias, por ejemplo. O sea que si nosotros hacemos una radiografía a una persona que tiene un absceso pulmonar, normalmente vamos a ver que ese absceso pulmonar está o arriba, ¿sí?, en la parte posterior hacia la espalda, o abajo también, abajo en el lóbulo inferior, pero en su parte más alta, y atrás también. ¿Sí? Más hacia la espalda tiene que estar. Si está ese absceso pulmonar hacia adelante, ¿sí?, hacia la parte de enfrente del tórax, se puede considerar un absceso no por así decir común. No va a ser común eso, y hay que considerar si no hay algún tipo de cáncer ahí cerca que está ayudando a formar ese absceso pulmonar. ¿Está bien? Acá también podemos ver un gran absceso, ¿ven? Y acá está el nivel hidroaéreo, ¿sí? Secreción purulenta, aire. ¿Se entiende? ¿Qué vamos a encontrar? Sí. Agora, a respeito da diferença, prof, de abscesso pulmonar para pneumonia necrotizante. No slide anterior falou que era por causa do tamanho da cavidade. Só que, pelo que eu entendi, por no mínimo, o abscesso tem que ter 2 centímetros de diâmetro, mas pode ser maior, né? Então, Sí, puede ser más grande. Puede ser mucho más grande. Como que se difere das outras enfermidades, por exemplo, pneumonia necrotizante? ¿Y el tamaño? Então, os outros são menores? Sí, mucho menores. Menos de 1 centímetro la mayoría. Y son muchos. Son múltiples. El absceso normalmente es así como este, único. Y el otro sí que vas a ver muchos así. Un montón. Entendido, prof. Graças. Prof, eu tenho uma dúvida que acho que é bem besta, mas como que a gente sabe se está na parte anterior ou posterior vendo pela radiografia? Y tenés en cuenta, vos tenés que tener en cuenta la columna y el esternón. Vos vas a ver la columna y vas a ver el esternón. La columna es la parte de atrás y el esternón es la parte de enfrente.
Entonces, miren un poco este absceso. ¿Está hacia adelante o hacia atrás? Não, prof, não no tomo, na radiografia mesmo. Igual es mi corazón. Es igual. Vos vas a ver de costado. Voy a, para la siguiente, enseguida vamos a dar una pequeña pausa. Y voy a bajar unas imágenes y le voy a mostrar, ¿sí? Sí. Pero da para ver en una radiografía de lateral. En una radiografía lateral vos vas a ver la columna, después vas a ver el mediastino y después vas a ver dónde termina el tórax, ¿sí? Y ese voy a buscar unas imágenes y le voy a poner. ¿Está bien? Gracias, prof. Voy a terminar un poquito este. Bueno, entonces la imagenología. TAC de tórax muestra el absceso de pulmón con una forma irregular, ¿sí? ¿Por qué le muestra con una forma irregular? Porque la tomografía es mucho más específica, es mucho más sensible y ve exactamente la forma que tiene. Con una pared gruesa, es no uniforme, sin estar claramente delimitado con el parénquima pulmonar. Puede ser especialmente útil esta tomografía si hay una cavitación que no pueden ser claramente delineado con la radiografía. A veces vos mirás una radiografía y ves una masa así y no hay nivel hidroaéreo. Si hay nivel hidroaéreo, perfecto, es un absceso. Pero si no hay, opa, de ahí puede ser un tumor, vos decís, ¿verdad? Pero también puede ser un absceso que no tiene salida hacia afuera, entonces está acumulando catarro ahí. Entonces, para salir de la duda, entonces se hace la tomografía. Es mucho más específica y mucho más sensible, ¿sí? La tomografía también puede distinguir entre una lesión del parénquima y una colección pleural. O sea que va a distinguir y va a dimensionar el daño que hay en la pleura, si hay daño en la pleura o no, ¿verdad? Y si ese absceso es solamente del parénquima pulmonar. Prof, Sí. mas então no abscesso vai ter nível hidroaéreo, no tumor não tem. Así mismo. Así mismo. E de rotina para diagnóstico, o raio-x vai conseguir fazer o diagnóstico. La radiografía en la mayoría de las veces ayuda a hacer el diagnóstico, principalmente si hay nivel hidroaéreo. Entendi, prof. Si hay nivel hidroaéreo, no hay muchas cosas que decir, es absceso pulmonar y acabó. Pero si vos ves algo redondo, así, ves algo denso, ¿verdad? Que no tiene nivel, opa, esto puede ser un tumor, ¿verdad? Pero, ¿cómo vos vas a diferenciar clínicamente si es o no un tumor? Vos ya vas a tener los datos del paciente. Si el paciente tiene un masacote ahí en el pulmón y tiene fiebre, tiene expectoración, tiene malestar general, ¿verdad? Tiene tos, decaimiento, incluso. Eso es probablemente un absceso pulmonar. Y si hay un masacote ahí, ¿verdad? Y el paciente no tiene nada, es asintomático, entonces puede ser un tumor. ¿Está bien? Certo, prof, gracias. Entonces, el diagnóstico microbiológico, ¿sí? ¿Cuáles son los gérmenes que son más comunes en el absceso pulmonar? Los anaerobios, ¿sí? Entonces, el gran y el cultivo de la expectoración tienen bajo rendimiento en esta patología. ¿Por qué? Por la flora habitual en pacientes predispuestos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo quiero conocer cuál es el germen que está causando mi absceso pulmonar, yo no voy a hacer cultivo de la secreción que sale por la boca. ¿Me entienden? A no ser que sea tuberculosis, a no ser que pensemos en tuberculosis, ¿sí? Ahí sí va a ayudar. Pero si es un absceso pulmonar, no va a ayudar mucho ese catarro que salió del pulmón y pasó por la boca. ¿Por qué? Porque al pasar por la boca se contamina ¿con qué? Con varios tipos de gérmenes, ¿sí? Y ahí ustedes me dicen, más, pero para la tuberculosis también se va a mezclar con la boca.
pero la tuberculosis tiene predilección acá en el pulmón. La tuberculosis, bacilo no fica en la boca. ¿Entienden? Entonces, si es que sale con el catarro, sí o sí vamos a decir que es del pulmón. Entonces, para hacer un buen diagnóstico microbiológico, se necesita quitar el material purulento allá del pulmón y no contaminar. ¿Y cómo se hace eso? Con métodos invasivos, ¿sí? Por ejemplo, una broncoscopía, meter un tubo con una cámara que va a ir a parar allá en los bronquios y quitar por medio de las pinzas que tiene, agarrar un poco de la secreción purulenta que hay ahí. Y también hacer una punción directamente transtorácica, una punción aspirativa. ¿Qué quiere decir eso? Enfiar una agulla no pulmón donde está o absceso y quitar un poco de muestra. Pero eso no se hace a ciegas, se hace con ecografía. Guiado por ecografía normalmente se hace eso. También estos cultivos o estos métodos servirían para descartar el diagnóstico diferencial de cáncer o de cuerpo extraño. No se utilizan la broncoscopía o la punción torácica de forma rutinaria, ¿sí? Solamente si es que el diagnóstico no está claro. Si es claro el diagnóstico de absceso pulmonar, puede iniciarse ya una terapia empírica y no esperar, por ejemplo, estos cultivos o la aspiración o lo que sea. Si vos tenés una radiografía o una tomografía mostrando un absceso con nivel, voy a pensar, este es un absceso. ¿Cuál es el germen más común formador de absceso? Anaerobios. Entonces, pero yo sé también que puede ser una flora mixta. Entonces, ¿qué tengo que darle? Un antibiótico de amplio espectro que cubra anaerobios y aerobios. ¿Está bien? Entonces, como estábamos diciendo, el tratamiento es generalmente médico con antibiótico terapia empírica, ¿sí? Y excepcionalmente el método de tratamiento sería el quirúrgico. ¿En qué caso habría que operar a una persona que tiene absceso pulmonar? Cuando tiene una mala evolución, ¿sí? O sea que no está mejorando con los antibióticos. Los abscesos son demasiado grandes, mayores de 6 centímetros. Y también, gracias a eso, persiste el estado séptico. La persona está muy infectada. Si es que la cavidad crece mucho y muy rápido, y si hay alguna duda diagnóstico si la cavidad es parenquimatosa o es pleural, ¿sí? Si yo dudo si es que esa cavidad está dentro de está afectando pleura o si está afectando parénquima alveolar. ¿Cuáles son las complicaciones? Justamente, empiema o derrame pleural, rotura del absceso. Si se rompe el absceso, se va a diseminar ese absceso en todo el pulmón. El absceso también puede haber una diseminación hematógena y formación de émbolos o metástasis sépticas que pueden ir a parar en el cerebro y producir una meningitis. El absceso también puede sangrar masivamente, eso también es una complicación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Empiema, rotura del absceso, cuando el absceso se rompe, ¿verdad? Porque ese tiene unas paredes propias, pero a veces en su crecimiento esa pared está fina, entonces se puede romper eso por una cantidad exagerada de pus que hay adentro, y esa secreción se puede esparcir en los pulmones, causando una por así decir, infección importante en ambos pulmones. También puede haber diseminación hematógena, ¿verdad? Y formación de émbolos, metástasis sépticos que pueden ir a parar en el cerebro. O sea que de esa colección de pus puede salir una cantidad de gérmenes
que pueden viajar por la sangre y pueden ir a parar al cerebro. Y si para al cerebro le va a dar como una meningitis. Y también la hemoptisis masiva, ¿verdad? O el sangrado masivo. Si es que ese absceso agarra un vaso sanguíneo y hace sangrar un vaso sanguíneo. Entonces ahí puede haber mucha sangre saliendo con la expectoración. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pregunta, quiero decir. Hemoptise é tos com sangue, verdade, prof? Sí, expectoración sanguinolenta. Dale. Gracias. ¿Vale? Vamos a dar unos 10 minutitos de descanso para agarrar un agua, ¿está bien? Y ahí volvemos. Dale, prof. Dale.
Hola, hola. Hola, profe. Oi, prof. Acá bajé unas imágenes para mostrarle un poco de la parte lateral. Es sencillo, es para reconocer. Miren un poco acá este absceso. Aquí, poner más grande. Miren un poco lo que es esto. ¿Sí? Y como yo sé, esta es una radiografía lateral derecha. Y como yo sé que está en la parte posterior, me dijo la compañera. Tener en cuenta, identificar la columna, ¿sí? La columna vertebral que vas a identificar. Identificar el esternón. El esternón es adelante y la columna es atrás. Ven cómo ese está en la parte superior, pero está en la parte posterior. Es superior y posterior. ¿Está bien? Acá tenemos, miren un poco, este era demasiado lindo, por eso también puse acá. Miren un poco lo que es el tamaño de este absceso. ¿Y esto qué es? É o nível hidroaéreo. ¿Eh? É o nível hidroaéreo. Nivel hidroaéreo. Nivel hidroaéreo. Acá tenemos otro. Miren un poco. ¿Sí? Grande. Acá hay más aire que pus, pero hay también pus. Miren un poco acá. Este es un nivel hidroaéreo también. Y acá otra lateral. Miren, acá se ve bien. Este es no es un completamente lateral, es medio oblicuo. ¿Sí? Mostrando, miren un poco acá la columna. Esta es la columna vertebral. Miren los cuerpos vertebrales. Acá están los discos intervertebrales y acá está el absceso. Ustedes se dan cuenta que esto está más para adelante. ¿Sí? Sí. No está tan de la columna, está más para adelante. Entonces esto hay que estudiar. ¿Sí? Hay que ver si esta consolidación que tenemos acá cerca no es un cáncer, alguna cosa así. Teóricamente Nossa, tenía que para mim estar ele tá más bem cerca. perto da coluna, prof. ¿Cómo? Parece para mim assim que ele tá bem perto da coluna, bem posterior. Este sí está perto de la columna. Este no. Este es como les digo, este es un oblicuo. Assim. Él no está totalmente de costado, él está medio, no sé cómo le voy a decir. Na diagonal, assim. Sí, más o menos Dale, así. dale. Bueno, la compañera que me había preguntado, ¿está por ahí? No me acuerdo. Sí, estoy. Muchas gracias, profe. Dale. ¿Ve cómo se ve bien? ¿Ve cómo podés Só é identificar? possível ver num raio-x lateral, né? De Sí, frente, não tem sí. como saber, né? De frente vos no sabés si está así más para adelante o para atrás. Por eso lo que es importante hacer el póstero anterior y el lateral. Por eso es importante hacer. Siempre las dos incidencias. Graças, prof. Profe, e quando é direito e esquerdo numa imagem de perfil? Cuando es derecho e izquierdo es más difícil identificar. Solamente ahí el que nos ayuda es el radiólogo, porque él anota ya en la radiografía, él pone de lateral. Y vos también vas a pedir, si vos pedís un lateral derecho o un lateral izquierdo, ¿verdad? De vos va a depender. Pero el radiólogo siempre pone luego ahí, por la radiografía. Siempre va a estarlo. Incidencia póstero anterior, incidencia lateral. Porque así, para identificar derecho o izquierdo, lateral es medio difícil. Yo por lo menos no sé. ¿Qué quiere decir? Para la
acá la compañera me preguntó en el chat cuál es la diferencia entre empiema y el absceso, ¿sí? O sea que hay que entender bien, un absceso es siempre una colección de pus localizada dentro del parénquima pulmonar, o sea que en el medio del parénquima, así como habíamos visto la imagen, ¿sí? Esta. Ustedes te das cuenta cómo el absceso está en el medio del pulmón, ¿sí? Ese es un absceso. Tiene paredes propias, es más de 2 centímetros, ¿está bien? Y el empiema es el derrame pleural. Es pus dentro de la cavidad pleural. En vez de haber solamente el líquido pleural, ahí hay pus. Y esa secreción purulenta puede ser debida a diferentes causas, ¿sí? Puede venir, por ejemplo, por una diseminación hematógena de una sepsis o de una peritonitis, por la sangre llega y pasa ahí, o puede ser en consecuencia a un absceso de pulmón, ¿verdad? El absceso puede estar tan cerca de la pleura que incluso por una translocación bacteriana, o sea que las bacterias van a pasar directamente hacia la pleura, o el absceso puede estar lejos de la pleura, pero justo hay un bronquio ahí que está comunicando la pleura y un bronquio que está cerca de la pleura y que comunica con el absceso. Entonces, por acá, por este bronquio pueden venir las bacterias y pueden llegar hacia la pleura y infectar a la pleura, y esa pleura va a empezar a producir pus. No sé si te... Bruna, ¿se entendió? Entonces, siguiendo, vamos a terminar ya síndromes aspirativos. Neumonía necrotizante, ¿sí? La neumonía necrotizante es una forma de infección del parénquima pulmonar. Así como su nombre lo dice, es una neumonía, ¿sí? Es una neumonía. Solo que encima, otra vez de esa neumonía, empiezan a aparecer puntos necróticos, como si fueran pequeños abscesos. Pero no son abscesos, porque abscesos tienen que tener más de 2 centímetros. Y esos no tienen más de 2 centímetros. Normalmente son de 1 centímetro. Entonces, la neumonía necrotizante es una forma de infección del parénquima pulmonar que se caracteriza desde el punto de vista radiológico por la existencia de una condensación o de una neumonía en el pulmón y encima de eso múltiples cavidades menores de 1 centímetro. La neumonía necrotizante ocurre principalmente en niños y adultos jóvenes y es fatal en el 50%. ¿Tá? Entonces, acuérdense de la diferencia, el tamaño, ¿sí? Entre absceso pulmonar y neumonía necrotizante. ¿Cuánto tiene que tener la neumonía necrotizante? 1 centímetro, menos de 2 centímetros. Y el absceso pulmonar, más de 2 centímetros, ¿sí? ¿La neumonía necrotizante es única o es múltiple? Es múltiple. Y el absceso normalmente es uno nomás, uno y grande, ¿sí? Y los gérmenes que causan, ¿sí? Vamos a ver enseguida la cuestión de la neumonía necrotizante. Pero el absceso pulmonar, ¿cuáles son los gérmenes que habitualmente causan un absceso pulmonar? Normalmente los anaerobios, ¿sí? Pero puede ser también aerobios o puede ser una flora mixta. ¿Por qué? Porque teóricamente siempre tiene que ser polimicrobiano. Pero con la ¿cómo se dice? Con el predominio de los anaerobios. ¿Está bien? La principal causa de la neumonía necrotizante es justamente lo que se llama, es un germen bastante temido en los hospitales, que es el Staphylo aureus, ¿sí? Staphylo aureus meticilin resistente, ¿sí? Entonces,
Esta neumonía necrotizante, 1 a 5% de todas las neumonías que existen, ¿sí? Y si es que vamos a agarrar todas las neumonías necrotizantes, vamos a ver que 2% de ellas también pueden ser causadas, ¿verdad? Son causadas por el MARS, ¿verdad? El Staphylococcus aureus methicillin resistente. Normalmente son pacientes jóvenes. Es el agente causal principal de la neumonía necrotizante, con principalmente las cepas que son positivas para PBL o Phantom Valentine Leukocidin. O sea, ¿qué quiere decir eso? Son cepas de Staphylococcus aureus methicillin resistentes que tienen una propiedad, tienen algunas proteínas que ayudan a producir necrosis en los pulmones. Por eso hay varios puntos necróticos causados por este germen. El SARM o el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina continúa siendo el mayor causante de infecciones adquiridas en los hospitales. Actualmente causa más del 60% de las infecciones por Staphylococcus aureus en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. Desde finales de los 90 han emergido nuevas cepas, ¿sí? Nuevas cepas de SARM. ¿Y qué es lo que estos estáfilos nuevos están causando? Causan infecciones ya fuera del hospital. Antes eran principalmente intrahospitalarias. Ahora ya hay Staphylococcus aureus methicillin resistente extrahospitalario. Y no es lo que causan infecciones pequeñitas, leves. Causan infecciones extrahospitalarias graves, como la fascitis necrotizante o la necrosis de todo lo que es músculo y fascias, ¿sí? Piomiositis, tromboflebitis séptica y un síndrome que se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es la necrosis suprarrenal masiva. También, ¿verdad?, puede producir neumonías rápidamente progresivas e infecciones de los ojos. O sea que este SARM es como que evolucionó y ya no es más solamente intrahospitalario, es extrahospitalario también y está causando infecciones graves. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Rayo X de tórax, tomografía de tórax y fibrobroncoscopía, ¿sí? Fibrobroncoscopía era meter ¿cómo se llama? Un tubo con una cámara e ir mirando adentro de los bronquios y ir buscando estas lesiones. Se hace el diagnóstico, son masas únicas o cavidades aisladas en el seno de una consolidación parenquimatosa. Tienen bordes definidos también, así como los abscesos. Pueden tener nivel hidroaéreo. La consolidación del parénquima evidente alrededor de esas necrosis